24 de marzo de 1996, Ciudad de México. Una mujer de 64 años está sentada, la están peinando, está comiendo con su hija a un lado. Es una escena doméstica tranquila, de las más normales que existen, y de repente, sin aviso, esa mujer se desvanece. En cuestión de horas va a estar muerta. Esa mujer es Lola Beltrán, la voz más grande que ha dado la música ranchera mexicana, la mujer que cantó Cucurrucucú Paloma y Paloma Negra ante reyes, ante presidentes, ante el mundo entero. La mujer que hizo llorar a México entero con sus canciones de amor y de desamor. Y lo que casi nadie se atreve a decir es que la reina que le cantó al amor como nadie en la historia de este país, en su propia vida, murió sin ese amor. Y que apenas cerró los ojos, su familia, sus 2 hijos, se enzarzaron en una guerra por su herencia que duró más de una década. Quiero que pienses en esto un momento, porque esta historia no va de sus discos ni de sus premios, va del precio que pagó una mujer por ser la más grande. Hoy te voy a contar cómo una muchacha pobre de un pueblo de Sinaloa, una muchacha que estudiaba para secretaria, se convirtió en la voz de México ante el mundo, y cómo esa misma mujer, que le cantó al amor como nadie, vivió el desamor más largo y más silencioso, y dejó al morir una familia rota que ni ella, con todo su poder, pudo mantener unida, porque esto es lo que casi nadie te cuenta cuando hablan de Lola Beltrán. Te hablan de su voz, de Cucurrucucú Paloma, de bellas artes, de los reyes y presidentes ante los que cantó. Te muestran a la reina triunfante, vestida de gala, recibiendo aplausos, pero detrás de cada aplauso, detrás de cada canción de desamor que le regalaba al público, había una mujer que cargaba su propio desamor a solas, una mujer que aprendió, de la manera más dura, que ni toda la fama del mundo, ni todo el cariño de un país entero pueden llenar el vacío de una cama fría y de una familia dividida. Esa es la verdadera historia de Lola la Grande, la que vamos a conocer hoy, completa. Hoy abrimos una de las tumbas más queridas y más dolorosas del archivo, la tumba de Lola Beltrán, Lola la Grande, la muchacha pobre de un pueblo de Sinaloa que llegó a la capital a pedir una oportunidad y terminó siendo la primera cantante de su género en pisar el Palacio de Bellas Artes. La mujer que cantó para Charles de Gaulle, para John F. Kennedy, para los reyes de España, la diva absoluta de la canción mexicana y, al mismo tiempo, una mujer que detrás del telón cargó un desamor que nunca superó, un matrimonio roto, una soledad sentimental de más de 30 años y una herida familiar que estalló sobre su tumba todavía fresca. Hoy las tumbas hablan. Bienvenidos a un nuevo expediente de las tumbas de la fama. Antes de avanzar, suscríbete al canal. Si llegaste por primera vez, este es tu sitio. Aquí contamos las verdades que México prefirió no mirar de frente, las historias completas detrás de las grandes leyendas, con respeto pero sin esconder nada de lo que es público. Dale me gusta, porque tu me gusta le dice al algoritmo de YouTube que esta historia importa, que merece llegar a más gente. Y así, esta comunidad sigue creciendo. Comparte el video con alguien que creció escuchando a Lola Beltrán. Porque hay personas que lloraron con su voz en los años 60 y 70, que bailaron y sufrieron y amaron con sus canciones de fondo, y que merecen saber cómo terminó realmente la historia de la mujer
que les puso banda sonora a sus vidas. Y déjame algo en los comentarios. ¿Cuál es la canción de Lola Beltrán que más te marcó? ¿Con cuál lloras tú? Escríbemela ahí abajo, que la voy a leer, porque me encanta saber qué canción vive en el corazón de cada uno de ustedes. Te voy a contar 5 cosas en este expediente y te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Primero, ¿quién era de verdad Lola Beltrán antes de ser una leyenda? La muchacha pobre del Rosario, Sinaloa, la que estudiaba para secretaria y que un día se subió a un camión rumbo a la capital, sin saber que iba a cambiar la historia de la música mexicana para siempre. Segundo, ¿cómo conquistó al mundo? Cómo una mujer de provincia, sin contactos ni padrinos, se convirtió en la voz de México, la primera de su género en cantar en el Palacio de Bellas Artes, la que cantó ante presidentes y reyes de medio planeta. Tercero, el gran amor de su vida, el único hombre con el que se casó, el torero y actor Alfredo Leal. La pasión, las peleas, la ruptura y el hecho más doloroso de todos, que la mujer que mejor le cantó al amor en este país, después de aquel matrimonio roto, no volvió a casarse jamás y nunca se le volvió a conocer un amor público. Más de 30 años de soledad sentimental. Cuarto, el secreto de su corazón de madre. La hija que tuvo con el torero, el niño que adoptó por puro amor y la dura batalla legal que enfrentó por él, una batalla tan complicada que ni siquiera la muerte le permitió cerrarla en vida. Y quinto, sus últimos días. Su muerte repentina aquella tarde de marzo de 1996 y la guerra por su herencia que estalló entre sus 2 hijos cuando su cuerpo apenas se enfriaba. Una guerra que, según se ha contado, mantuvo a uno de ellos sin ser reconocido legalmente como su hijo durante unos 11 años después de muerta. Te voy a avisar al llegar a cada parte. Y guárdate ya un nombre, porque vamos a necesitarlo y te va a doler cuando entiendas por qué José Quintín. Recuérdalo bien y hazme un favor antes de empezar, porque esto es importante de verdad. Si te gustan las historias de las grandes leyendas de México contadas con respeto y con la verdad por delante, deja ya un me gusta y escríbeme en los comentarios el nombre de Lola, solo su nombre, Lola, para que yo sepa que estás aquí desde el principio y para que YouTube entienda que esta historia merece llegar a miles de personas más. Ese pequeño gesto tuyo, ese me gusta y ese comentario es lo único que hace crecer a este canal y es gratis. Hecho esto, vamos al principio, cuando todavía no había reina, solo una muchacha y un pueblo perdido en Sinaloa. Para entender por qué la mujer más aclamada de la canción mexicana murió con un vacío en el alma, hay que volver al principio. Hay que volver a un pueblo pequeño en el estado de Sinaloa, a una familia humilde, a una niña que cantaba sin imaginar lo que esa voz le iba a dar y sobre todo lo que le iba a quitar. Porque toda gran historia tiene un precio, y la de Lola no fue la excepción. La voz que la hizo inmortal fue también de algún modo la que la condenó a una vida entregada por completo al público y muy poco a sí misma. María Lucila Beltrán Ruiz nació el 7 de marzo de 1932 en El Rosario, un pueblo del estado de Sinaloa, en el noroeste de México. Su padre administraba una mina y su madre disfrutaba del canto. No era una familia rica, pero tampoco de la miseria absoluta. Era una familia de pueblo, trabajadora, de las que sueñan con que sus hijos tengan un oficio seguro. La pequeña Lucila fue educada por monjas carmelitas en su pueblo y como tantas muchachas de su generación,
El camino que se esperaba para ella no era el de los escenarios, sino el de un trabajo respetable y discreto. Quiero que te imagines ese mundo por un momento, porque es la raíz de todo lo que vino después. El México de los años 30 y 40, en un pueblo de provincia, en Sinaloa. Una época en la que el destino de una mujer estaba casi escrito desde que nacía. Casarse, formar una familia y con suerte un oficio decente como el de secretaria o maestra. Soñar con ser artista, con cantar ante multitudes, con viajar por el mundo, era poco menos que una fantasía imposible para una muchacha de pueblo. No había caminos trazados para eso. No había escuelas de fama, no había contactos, no había manera evidente de que una joven de El Rosario llegara jamás a ser alguien fuera de los límites de su estado. Y sin embargo, de ese pueblo, de esa familia humilde, salió la voz que iba a representar a México ante el mundo entero. Cuando entiendes de dónde venía, la altura a la que llegó se vuelve todavía más asombrosa. Lucila estudiaba comercio para ser secretaria. Ese era el plan. Una vida ordenada, mecanografía, taquigrafía, un empleo de oficina, quizá en alguna dependencia del pueblo o de la ciudad cercana. Nadie en aquel pueblo de Sinaloa imaginaba que aquella muchacha que estudiaba para secretaria llevaba en la garganta la voz que iba a hacer llorar a millones de personas, la voz que iba a sonar en los palacios de Europa y en las casas más humildes de México por igual, la llevaba dentro, escondida, esperando. Su madre cantaba, le gustaba la música, y quizá de ahí, de esos cantos en casa, fue de donde la pequeña Lucila heredó ese don. Pero un don, por más grande que sea, no sirve de nada si no encuentra su oportunidad. Y las oportunidades en aquel México y para una muchacha de pueblo no abundaban. Había que ir a buscarlas y eso fue exactamente lo que hizo. Pero el destino, ya lo sabes, no suele seguir los planes que hacemos. Y el de Lucila cambió por un viaje. Según cuentan las versiones de su vida, viajó a la Ciudad de México acompañada de su madre, en buena parte para visitar la Basílica de Guadalupe, un viaje de fe de esos que hacían las familias mexicanas para darle gracias a la Virgen o pedirle un favor. Se hospedaron en un hotel cercano a los estudios de la XEW, que en aquellos años era la estación de radio más importante de México y de toda Latinoamérica, la llamada La Voz de América Latina desde México. Por aquellos micrófonos pasaban los artistas más grandes del continente. Era el sueño máximo de cualquiera que quisiera dedicarse a la música. Y la joven Lucila, sin proponérselo, se hospedó a unos pasos de ese sueño. Y aquí está el momento que lo cambió todo. La muchacha de Sinaloa, en lugar de quedarse en el papel de turista, de visitante de paso, hizo algo que requería un valor enorme. Se acercó a esos estudios a buscar una oportunidad, a pedir simplemente que la escucharan, a decir, con toda la humildad y todo el atrevimiento del mundo, que ella sabía cantar. Imagínate el valor que hizo falta. Una muchacha de provincia, sin contactos, sin nombre, sin nadie que la respaldara, sin un peso en el bolsillo más allá de lo justo para el viaje, presentándose en la catedral de la radio mexicana a decir que ella merecía una oportunidad. Pudieron haberla echado, pudieron haberse reído de ella, pudieron haberle cerrado la puerta en la cara, como seguramente le cerraban la puerta a decenas de soñadores que llegaban cada semana con la misma ilusión. Pero su voz no era una voz cualquiera. Allí, según las versiones de su historia,
fue escuchada y recomendada por gente del medio y empezó a dar sus primeros pasos. Cuentan que en aquellos primeros tiempos hasta llegó a trabajar en labores sencillas, cerca del mundo que soñaba, ganándose la vida como podía mientras esperaba su oportunidad de cantar. Pero esa voz no se podía esconder mucho tiempo. Era demasiado grande, demasiado poderosa, demasiado verdadera, y tarde o temprano, una voz así encuentra su micrófono. La lección no estaba en la suerte de aquel viaje. La lección estaba en lo que la muchacha hizo con él. Porque miles de personas pasaban frente a aquellos estudios todos los días, miraban el edificio, soñaban un segundo y seguían su camino. Solo unos pocos se atrevían a entrar, y de esos pocos, casi ninguno tenía lo que Lucila tenía en la garganta. Ella juntó las dos cosas, el atrevimiento de entrar y el talento para quedarse. Esa combinación, el valor más el don, es la que convierte a una muchacha de pueblo en una leyenda. La suerte solo abre la puerta. Lo que te mantiene dentro es lo que llevas dentro. Y Lola, por dentro, llevaba un océano. Si te está gustando, dale me gusta al video ahora mismo. No esperes al final, porque ese me gusta es lo que hace que YouTube le muestre la historia de Lola a más gente que la recuerda con cariño. Es un segundo para ti, pero para este canal y para la memoria de Lola, lo es todo. Y déjame ya un comentario con una sola palabra. Escribe de dónde me ves, de qué ciudad, de qué país. Quiero saber hasta dónde llega hoy la voz de Lola Beltrán. Quiero ver en los comentarios el mapa de toda la gente que todavía la ama, porque lo que viene ahora te va a sorprender. Cómo aquella muchacha tímida de pueblo, la que estudiaba para secretaria, terminó cantándole al mundo entero, a los reyes y a los presidentes. Pero también cómo, detrás de toda esa gloria deslumbrante, se iba gestando en silencio la soledad más profunda. Y hay un dato sobre su vida amorosa que te voy a contar en unos minutos, que te va a dejar helado. Quédate, porque la historia de Lola apenas empieza, y lo más hermoso y lo más doloroso está todavía por venir. La voz de Lola Beltrán no se parecía a ninguna otra. Era potente, rasgada, profunda, con una fuerza que parecía salir de la tierra misma de México. Cuando Lola cantaba una ranchera, no la cantaba, la vivía, la sufría, la gritaba, y el público lo sentía. Sentía que aquella mujer no estaba actuando, estaba sangrando por la boca cada desamor que cantaba. Esa autenticidad fue lo que la separó de todas las demás. Pero esa misma autenticidad, esa verdad que ponía en cada nota, escondía un secreto doloroso que vas a entender más adelante y que lo cambia todo, porque cantar bien, técnicamente bien, lo hace mucha gente. Hay miles de voces bonitas, afinadas, potentes, pero emocionar, llegar al alma, hacer que a un desconocido se le salten las lágrimas con una canción, eso es un don que muy pocos tienen y no se aprende en ninguna escuela. Lola lo tenía. Cuando Lola abría la boca, no escuchabas a una cantante, escuchabas a una mujer contándote su vida, tu vida, la vida de todos. Su voz tenía algo de lamento antiguo, de dolor de siglos, de toda la tristeza y toda la fuerza del pueblo mexicano concentradas en una sola garganta. Por eso cuando cantaba, el silencio en el teatro era absoluto. La gente no respiraba. Sabían que estaban ante algo irrepetible, ante un milagro que ocurría en vivo frente a ellos.
quiero que entiendas lo difícil que era lo que Lola hacía, sobre todo en aquella época. La música ranchera, el canto bravío, era considerado por muchos un terreno de hombres. Los grandes intérpretes eran charros cantores, voces masculinas y poderosas. Que una mujer se plantara con esa misma bravura, con esa misma fuerza, gritando el dolor y el coraje de una ranchera sin pedir permiso a nadie, era revolucionario. Lola no cantaba como una mujer que canta rancheras. Lola cantaba rancheras como nadie, hombre o mujer, las había cantado. Abrió un camino que después recorrerían muchas otras, pero ella fue de las primeras, de las más grandes, de las que rompieron el molde. Por eso la llamaron la reina, porque reinó en un territorio donde casi no había reinas. A lo largo de su carrera, que se extendió por más de 4 décadas, Lola Beltrán grabó cerca de 78 discos y participó en más de 60 películas, 78 discos. Piensa en la dimensión de eso, en las miles y miles de canciones grabadas, en las décadas de trabajo constante. Se convirtió en la máxima exponente de la música ranchera, del huapango, de la canción mexicana más pura. Le decían Lola la Grande, y no era exageración, era sencillamente la verdad. Era grande en su voz, grande en su presencia, grande en su importancia para la cultura de todo un país. Sus canciones se volvieron himnos: Cucurrucucú Paloma, Paloma Negra, Soy infeliz, Por un amor. Cucurrucucú Paloma la han cantado muchísimos artistas a lo largo de la historia, en todos los idiomas, en todos los rincones del mundo, pero en la voz de Lola tenía algo distinto, algo que ponía la piel de gallina, algo que hacía que se te hiciera un nudo en la garganta. Y fíjate en un detalle que dice mucho de quién era Lola, de lo que le tocaba cantar. Muchas de sus canciones más famosas hablaban de desamor, de abandono, de amores que se van y no vuelven. Paloma Negra es el grito desgarrado de una mujer destrozada por un amor que la está matando. Una mujer que no sabe si maldecir o llorar por el hombre que la dejó, que se pregunta, ¿dónde andará el amor que se fue? Soy infeliz, lo dice ya en el título mismo, sin rodeos. Por un amor habla del sufrimiento de querer y no ser correspondido. Lola Beltrán se convirtió en la voz del desamor mexicano, la mujer a la que todo un país acudía para llorar sus penas de amor, para sentirse acompañado en la tristeza, para poner en palabras y en música lo que el corazón roto no sabía decir por sí mismo. Y aquí va el dato que te pido que guardes, porque más adelante vas a entender la ironía más cruel y más hermosa de toda esta historia, una ironía que le da un sentido completamente nuevo a cada una de esas canciones de desamor. Cuando lleguemos a la vida privada de Lola, a sus amores, a su soledad, quiero que recuerdes esto, que la mujer que mejor cantó el dolor de amar en la historia de México no lo cantaba de oídas, lo cantaba porque lo conocía, lo cantaba porque lo vivía. Guárdalo y verás cómo todo encaja de la manera más triste. Su grandeza la llevó a lugares donde ninguna cantante de su género había llegado. Lola Beltrán fue la primera intérprete de música ranchera en cantar en el Palacio de Bellas Artes, el recinto más sagrado del arte en México, el templo de la ópera y la música clásica. Que una cantante de rancheras de música del pueblo pisara ese escenario fue un acontecimiento histórico. Hay que entender lo que significaba aquel lugar. Bellas Artes era el espacio reservado para la alta cultura, para los tenores, las sopranos, las orquestas sinfónicas, el ballet,
La música ranchera, en cambio, era vista por las élites como música de cantina, de pueblo, de gente sin refinamiento. Que Lola entrara ahí, con su voz bravía y sus canciones del campo, fue como derribar un muro. Era como decirle a todo el país que la música del pueblo, la música de la gente sencilla, la que se canta en las fiestas y en los velorios y en las cantinas, valía tanto como la ópera europea. Lola rompió esa barrera. Lola dignificó la canción mexicana y con ella dignificó al pueblo que la cantaba. Por eso su gente la amaba tanto, porque sentía que al subir Lola, subían todos con ella. Y de ahí saltó al mundo. Cantó ante algunos de los hombres más poderosos del planeta. Cantó para el presidente francés Charles de Gaulle. Cantó ante mandatarios de Estados Unidos. Cantó para los reyes de España. Llevó la música mexicana, la de su pueblo de Sinaloa, a los salones más importantes del mundo, a los palacios, a las cortes, a los grandes teatros internacionales. Imagínate la escena. Una muchacha que había nacido en el Rosario, Sinaloa, que había estudiado para secretaria, que había llegado a la capital en un humilde viaje a la basílica, plantada ante un rey o ante un presidente, llenando el salón con la voz de México. No iba como invitada de adorno, iba como embajadora, iba representando a todo un país, a toda una cultura, a millones de personas que se reconocían en su voz. Esa fue la dimensión de Lola Beltrán. No fue solo una cantante famosa, fue un símbolo nacional, una de esas figuras que un país entero siente como suyas. Y no solo cantó, Lola también fue actriz. Participó en más de 60 películas a lo largo de su carrera, muchas de ellas musicales, donde su voz era la gran protagonista. El cine mexicano de aquellas décadas, el de la época de oro y los años que siguieron, encontró en Lola a una figura natural. Su rostro, su porte de reina, su voz inconfundible, llenaban la pantalla. Y más adelante también llevó su arte a la televisión, donde condujo programas musicales que acercaron su voz y la canción mexicana a los hogares de varias generaciones. Lola estuvo en la radio, en los discos, en el cine, en los teatros del mundo y en la televisión. Estuvo en todas partes donde había un mexicano dispuesto a emocionarse con una canción. Conquistó todos los medios, todos los formatos, todas las épocas. Pocas figuras han tenido una presencia tan total y tan duradera en la cultura de un país. Y sin embargo, por encima de todo, lo que queda, lo que de verdad la hizo inmortal, fueron sus canciones. Cu, currucú, paloma, con ese lamento que parece el llanto de una paloma herida. Paloma negra, el grito de quien ama y odia al mismo tiempo a quien lo abandonó. Soy infeliz por un amor. Huapango torero, canciones que hoy, décadas después, siguen sonando en bodas, en cantinas, en reuniones familiares, en las voces de nuevas generaciones que quizá ni saben quién fue Lola, pero que cantan lo que ella hizo eterno. Esa es la verdadera medida de su grandeza, que su voz sobrevivió a su cuerpo, que su arte le ganó la partida a la muerte. Mientras esas canciones existan, Lola no se ha ido del todo. Pero aquí viene lo que casi nadie se atreve a contar, y es la razón por la que estás viendo este video. Porque todas esas canciones de desamor, todas esas penas que Lola cantaba con el alma, no eran un papel que interpretaba, eran su vida. En unos minutos vas a descubrir el secreto del corazón de Lola Beltrán. ¿Por qué la mujer,
que mejor cantó el amor en la historia de México murió sin él. Y te aviso, cuando lo entiendas, no vas a volver a escuchar Paloma Negra de la misma manera. Nunca más. Quédate conmigo, porque esto es lo que de verdad importa. La lección no estaba en los aplausos del mundo. La lección estaba en que, mientras más alto subía, más sola se quedaba por dentro. Porque eso es lo que casi nadie cuenta de las grandes divas, que la cima es un lugar hermoso, pero también es un lugar terriblemente solitario. Arriba del todo, el aire es frío y sopla fuerte, y casi nadie llega hasta ahí para acompañarte. Lola tenía al mundo a sus pies, tenía el aplauso de reyes y el cariño de millones, pero al terminar la función, al apagarse las luces, al volver a casa, era una mujer que iba a descubrir que el amor, el único que de verdad quería, se le escapaba entre los dedos como agua. Y quiero detenerme un momento en lo que Lola significó, en por qué su figura es tan importante y tan querida, porque ayuda a entender la dimensión de su soledad. Lola Beltrán no fue solo una cantante de éxito, fue, para varias generaciones de mexicanos, la voz de su propia identidad. Cuando un mexicano, lejos de su tierra, escuchaba a Lola cantar México lindo y querido, se le hacía un nudo en la garganta y le entraban ganas de volver a casa. Cuando alguien sufría una pena de amor, ponía a Lola y lloraba con ella, y de algún modo se sentía menos solo. Cuando había una fiesta, un velorio, una celebración patria, ahí estaba la voz de Lola acompañando los momentos más importantes de la vida de la gente. Su voz se metió en la banda sonora de millones de vidas, en los recuerdos más íntimos de un país entero. Era la voz de las abuelas, de las madres, de las cocinas, de las radios encendidas a media tarde. Era, en el sentido más profundo, la voz del pueblo mexicano cantándose a sí mismo. Por eso, su grandeza no se mide solo en discos vendidos o en premios recibidos. Se mide en algo mucho más difícil de lograr, en cariño verdadero, en pertenencia, en identidad. Lola le pertenecía a la gente y la gente la sentía suya. Y esa es quizá la forma más alta de gloria que un artista puede alcanzar, pero también es la más cruel de las paradojas, porque esa mujer que era de todos, que pertenecía a un país entero, que acompañaba la vida de millones, en su propia casa, en su propia cama, en su propio corazón, estaba sola. Le dio compañía a México entero y nadie pudo darle compañía a ella en lo más hondo. Era de todos y de nadie a la vez. Esa es la herida secreta que late detrás de cada una de sus canciones. Comparte este video con alguien que ame la música mexicana, porque ahora vamos a entrar en la parte más íntima y más dolorosa de la historia de Lola, el amor de su vida, y por qué la reina del desamor terminó viviendo, ella misma, el desamor más largo. Aquí el archivo se detiene en lo más humano de esta historia, porque hasta ahora te he contado el triunfo, la voz, la gloria, los escenarios del mundo, los reyes y los presidentes. Pero detrás de la reina había una mujer, y esa mujer, como tantas, como tú, como yo, como cualquiera, soñaba con algo muy sencillo y muy difícil a la vez: amar y ser amada. Tener a alguien al lado, compartir la vida, porque de nada sirve conquistar el mundo si al volver a casa no hay nadie esperándote. Y esa, la del amor, fue la única conquista que a Lola Beltrán se le resistió toda la vida. El gran amor de la vida de Lola Beltrán tuvo nombre: Alfredo Leal, un hombre apuesto, famoso, de mundo. Era actor y sobre todo
era torero, una figura del toreo mexicano, lo que en aquella época era sinónimo de glamour, de valentía, de hombría. Le decían el pibe. En los años 50 y 60, un torero famoso era una celebridad de primer orden, un ídolo de masas, un hombre rodeado de admiración, de fama y de mujeres que suspiraban por él. El toreo era espectáculo, era riesgo, era pasión, y quien lo dominaba se convertía en una estrella tan grande como cualquier actor de cine. Alfredo Leal era de esos. Y Lola, la reina de la canción, la mujer más admirada de la música mexicana, se enamoró de él. Dos mundos de brillo y de fama que se atraían como imanes, Lola y Alfredo se casaron en 1961. Fue el único matrimonio de Lola Beltrán en toda su vida. El único, que eso quede bien claro, porque es una de las claves de toda esta historia, una de esas piezas que al final lo explican todo. Una sola vez se casó Lola la Grande, una sola vez le entregó su corazón en matrimonio a un hombre, y de ese amor nació lo que para Lola sería su mayor tesoro, su hija María Elena. Imagínate la pareja que formaban. Ella, la voz más grande de México, la mujer que llenaba teatros y cantaba ante reyes. Él, un torero famoso y galán de cine, admirado y deseado. Dos estrellas, dos personalidades enormes, dos egos acostumbrados a que el mundo girara a su alrededor, y ahí, precisamente ahí, estaba la semilla de la tragedia. Porque cuando dos personas de carácter tan fuerte, tan acostumbradas a brillar, tan dueñas de su propio mundo, se juntan bajo el mismo techo, el choque puede ser devastador. No hay espacio para dos soles en el mismo cielo sin que se quemen el uno al otro. Según las versiones de quienes conocieron aquella relación, el matrimonio de Lola y Alfredo estuvo marcado por disputas constantes, dos temperamentos que chocaban una y otra vez, dos voluntades de hierro que no sabían ceder. Algunas versiones de la época hablan también de que ambos tenían carácter de bebedores, lo que habría echado más leña a un fuego que ya ardía con fuerza propia. Las peleas se hicieron parte del día a día. Lo que había empezado como un cuento de hadas entre la reina y el torero, se fue agriando poco a poco, se fue llenando de reproches, de gritos, de portazos, de reconciliaciones que duraban poco y de nuevas peleas que dolían más, hasta que llegó un punto en que ya no quedaba nada que salvar. El matrimonio terminó antes de cumplir una década. El cuento de hadas se rompió en 1000 pedazos. Y aquí hay algo que vale la pena pensar, porque le pasa a mucha gente, no solo a las estrellas. A veces dos personas se aman de verdad, pero no pueden vivir juntas. A veces el problema no es la falta de amor, sino el exceso de carácter, de orgullo, de heridas. Lola y Alfredo eran dos personas demasiado grandes, demasiado fuertes, demasiado acostumbradas a brillar cada una por su lado, como para caber en un mismo hogar sin chocar. Y el amor, cuando se mezcla con el orgullo y con el alcohol y con dos egos enormes, a veces no basta, a veces el amor pierde. Eso fue lo que les pasó. No es que no se quisieran, es que no pudieron. Y esa diferencia, la de querer pero no poder, es una de las formas más tristes en que se rompe un amor. Y aquí viene el dato que parte el corazón, el que le da sentido a todo lo demás. Después de aquel divorcio, Alfredo Leal rehizo su vida, se volvió a casar, siguió adelante, encontró nuevos amores, formó una nueva etapa, mantuvo, eso sí,
una buena relación con su hija María Elena. Pero Lola Beltrán, la mujer que le cantaba al amor a todo un país, la mujer que hacía llorar a multitudes enteras con Paloma Negra, la reina del desamor mexicano, no volvió a casarse nunca, jamás. Y según las crónicas de su vida, después de Alfredo Leal, no se le volvió a conocer públicamente ninguna otra relación sentimental, ninguna. Más de 30 años, hasta el día de su muerte, sin un amor público a su lado. Detente a sentir el peso de esa ironía, porque es de las más crueles y más hermosas que guarda este archivo. La mujer que se convirtió en la voz del desamor mexicano, la que prestaba su garganta para que millones de personas lloraran sus amores perdidos, vivió ella misma más de 3 décadas sin un amor. La reina del cucurrucucú Paloma cantaba el dolor de amar porque quizá lo conocía mejor que nadie en este mundo. Cada vez que subía a un escenario y cantaba una canción de abandono, de soledad, de amor que no volvió, puede que no estuviera actuando del todo, puede que estuviera cantando su propia vida, su propia cama vacía, su propio teléfono que no sonaba, su propio amor que se fue y no regresó. Cuando Lola cantaba Paloma Negra, cuando preguntaba ¿dónde andaría ese amor? Puede que por dentro se lo estuviera preguntando de verdad. Lola fue siempre muy reservada con su vida sentimental. En las entrevistas, cuando le preguntaban por el amor, era hermética, no soltaba prenda, cambiaba de tema o sonreía sin responder. Guardaba su corazón con la misma fuerza con la que lo abría cuando cantaba. Y esa contradicción, la de una mujer que se desnudaba emocionalmente ante miles de personas con su voz, pero que en privado cerraba su intimidad con 7 llaves, es una de las cosas que la hacen tan fascinante y tan trágica. Daba al público todo su dolor convertido en arte. Lo regalaba en cada función. Pero su dolor real, el de su propia vida, el de sus noches solas, se lo guardaba para ella. Era generosa con su sufrimiento cuando servía para hacer arte, y celosísima con él cuando se trataba de su intimidad. Le entregó su corazón roto a México entero en forma de canciones, pero nunca dejó que México viera de verdad cómo sangraba esa herida. La lección no estaba en su soledad, la lección estaba en lo que hizo con ella. Porque Lola tomó ese vacío, esa herida del amor que no fue, esa cama que quedó fría durante 30 años, y la convirtió en las canciones más hermosas y más desgarradoras de la música mexicana. Transformó su dolor privado en un consuelo para millones de personas que también sufrían por amor. Convirtió su tragedia íntima en un regalo para todos. Y esa es quizá la definición más pura de lo que es un artista de verdad. Alguien que toma su propia herida, la más honda, la que no enseña a nadie, y la convierte en algo bello que abraza el dolor del mundo entero. Lola no cantaba el desamor, Lola se cantaba a sí misma, y por eso nos llegaba tan adentro. Piénsalo bien, porque esto es lo que hace tan especial y tan trágica a Lola Beltrán. Hay artistas que cantan bonito y se van a su casa felices, con su pareja, con su familia, con su vida resuelta. Lola no. Lola subía al escenario, le entregaba al público su corazón roto convertido en arte, recibía la ovación y luego volvía a una casa donde no la esperaba nadie que la amara como ella merecía. Cada aplauso era real, pero también era, de alguna forma, un recordatorio de lo que no tenía. La adoraban miles, pero no la abrazaba ninguno al llegar la noche, y ella, en lugar de amargarse, en lugar de callar, tomaba esa soledad y la volvía a convertir en canción una y otra vez,
durante más de 40 años. Esa es una forma de heroísmo que no tiene medallas, pero que merece todo nuestro respeto. Dime una cosa en los comentarios, porque sé que muchos de ustedes han amado y han perdido, y entenderán esto mejor que nadie. ¿Crees que las personas que mejor le cantan al amor son justamente las que más han sufrido por él? ¿Crees que para cantar el dolor de verdad, primero hay que haberlo vivido? Léanme, quiero saber lo que piensan. Y quiero que esta comunidad se acompañe, porque del desamor sabemos todos un poco. Y si una canción de Lola te ayudó alguna vez a superar una pena de amor, cuéntamelo también, porque esa es la mejor prueba de que su voz sigue viva. Porque a continuación vamos a entrar en el otro gran amor de la vida de Lola, uno muy distinto al de pareja, el amor de madre. Y en el secreto que ese amor escondía, un secreto de generosidad y de dolor a partes iguales. Si el amor de pareja le falló a Lola Beltrán, el amor de madre fue su refugio. Y aquí entra una historia que mucha gente no conoce y que dice todo sobre el corazón de esta mujer. De su matrimonio con Alfredo Leal, Lola tuvo a su hija María Elena Leal. María Elena creció y se hizo un nombre propio. Fue periodista y comentarista de noticias en televisión, en Televisa. Era la hija biológica de Lola. Su sangre, su orgullo, la prueba viviente de aquel amor que un día existió con el torero. Pero el corazón de Lola Beltrán era grande, tan grande como su voz. Y en algún momento de su vida, Lola hizo algo que la define por completo, algo que demuestra el tamaño de su alma. Adoptó a otro hijo, un niño llamado José Quintín, el nombre que te pedí que guardaras al principio. Lola decidió darle su amor, su apellido y su hogar a ese niño. Quiso convertirlo legalmente en su hijo, con todas las de la ley, con todos los derechos. No tenía ninguna necesidad de hacerlo, ya tenía una hija. Ya era una mujer mayor, ocupada, famosa, con una carrera que la absorbía, pero su corazón vio a ese niño y decidió que sería suyo, que le daría una madre, un hombre, un futuro. Es uno de los gestos más hermosos de toda su vida, y dice más de quién era Lola que todos sus discos juntos. Pero aquí viene lo doloroso, lo que demuestra que ni siquiera una mujer tan poderosa y tan amada como Lola Beltrán podía hacer siempre lo que su corazón le pedía. Según las crónicas de su vida, esa adopción no fue fácil. Lola tuvo que enfrentar una larga y dura batalla legal para poder reconocer plenamente a José Quintín como su hijo. Los trámites, los obstáculos legales, las complicaciones se alargaron y se alargaron. Fue una batalla tan complicada que ni siquiera en vida pudo cerrarla del todo, dejarla resuelta, atada y bien atada. Se le acabó el tiempo antes de poder terminar de hacer legalmente suyo, sin ninguna sombra de duda, al niño que ya era suyo en el corazón. Piensa en lo que eso significa. Una mujer que cantaba ante reyes, que llenaba el Palacio de Bellas Artes, que era recibida por presidentes de las grandes potencias del mundo, una mujer con todo el poder, toda la fama y todo el dinero que se pueda imaginar, no podía conseguir algo tan sencillo, tan humano y tan justo como que la ley reconociera sin trabas al niño que ella amaba como hijo. El amor otra vez le salía cuesta arriba. Primero el amor de pareja, que se le rompió en pedazos, y ahora el amor de madre, que en lugar de ser un camino llano la obligaba a pelear en los juzgados para poder ejercerlo plenamente. Era como si la vida le hubiera dado la voz más grande del mundo a cambio de ponerle en el terreno del amor una piedra en el camino tras otra. Hay un testimonio que se ha contado sobre los últimos tiempos de Lola, una frase que le habría dirigido a José Quintín,
su hijo adoptivo, y que resume toda su ternura de madre. Cuando ya su salud empezaba a fallar, cuando ya sentía la muerte rondándola de cerca, Lola le habría dicho algo así como: «Hijo, yo ya no me puedo morir. La vi muy cerca y necesito estar aquí por ti. Necesito estar aquí por ti». Léela otra vez, despacio, deja que te cale. Esa era Lola madre. Una mujer que, sintiendo la muerte cerca, mirándola a los ojos, lo que pensaba no era en ella misma, en su miedo, en su propio dolor. Pensaba en que tenía que aguantar, que resistir, que pelearle a la muerte un poco más porque su hijo todavía la necesitaba, porque su trabajo en esta tierra aún no estaba terminado mientras hubiera un hijo que cuidar y proteger. Hay pocas frases que retraten mejor el amor de una madre que esa. Y si tú eres madre o padre, sabes exactamente de lo que hablo. Sabes que ese amor es así, que uno dejaría de respirar antes que dejar desamparado a un hijo, que se le pelea a la enfermedad, al cansancio, a la muerte misma, con tal de estar un día más para los que uno quiere. Lola, que había cantado tantas veces a la muerte sin miedo, ahora le pedía tiempo, no para ella, para su hijo. Si esa frase te ha llegado, si conoces ese amor de cerca, déjame un corazón en los comentarios o escríbeme por mis hijos para que sepamos cuántos en esta comunidad entienden de verdad lo que es querer así. Estoy seguro de que son miles. La lección no estaba en la batalla legal. La lección estaba en la grandeza de un corazón que, teniendo ya una hija, decidió abrir sus brazos a otro niño que necesitaba una madre, sin pedir nada a cambio. Lola no tenía ninguna obligación de adoptar a José Quintín. Lo hizo porque quiso, porque su corazón era así de grande, porque entendía que el amor no se mide ni se raciona, y peleó por él hasta donde le alcanzaron las fuerzas, hasta el último aliento. El problema, el drama que nadie podía prever, es que esa decisión de amor, esa familia que Lola formó con todo su cariño, esos dos hijos que ella quería por igual, se iba a convertir, tras su muerte, en el campo de una batalla que ella ya no estaría para detener. Lola, que había dado todo por unir, dejaría sin querer una familia a punto de romperse. Si esto te está moviendo algo por dentro, dale me gusta ahora. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y déjame en los comentarios. ¿Conoces a alguien que haya adoptado un hijo y le haya dado todo su amor como hizo Lola? ¿O eres tú quizá un hijo adoptado o un padre o madre del corazón? Cuéntamelo, porque esas historias de amor que va más allá de la sangre son de las más bonitas que existen y me encantaría leerlas aquí, porque a continuación vamos a entrar en la parte final, la más dura de todas, los últimos días de Lola la Grande y la guerra que estalló sobre su tumba cuando ella ya no estaba para impedirlo. Llegamos a la última parte de este expediente, los últimos días de Lola Beltrán y lo que vino después de su muerte. Y aquí el archivo tiene que avanzar con especial cuidado, con respeto y con tacto, porque tocamos a personas que siguen vivas y heridas familiares que son reales y que todavía duelen. No venimos a juzgar a nadie, venimos a contar con la verdad que es pública el final de una grande. Y déjame pedirte algo justo aquí, porque sé que mucha gente abandona los videos antes de llegar al final. Y esta parte es la más importante de todas. Si has llegado hasta este punto, si la historia de Lola te ha tocado el corazón, demuéstramelo con un me gusta ahora mismo. Y sobre todo, escríbeme en los comentarios una sola frase. Lola, gracias por tu voz.
Solo eso. Hazlo por ella, por su memoria, para que su nombre siga vivo y para que esta historia llegue a cada rincón donde alguien la recuerde. Los comentarios de ustedes son los que mantienen vivo este canal y la memoria de estas leyendas. Y ahora sí, agárrate, porque lo que viene es el final más triste y más revelador de toda la historia de Lola la Grande. Los últimos años de Lola estuvieron marcados por la enfermedad. Según las crónicas médicas de su vida, Lola padeció diversos problemas cardíacos que fueron debilitando su salud durante años. Su corazón, ese corazón que había latido con tanta fuerza sobre los escenarios del mundo, que había sentido tan hondo el amor y el desamor, que había puesto tanta pasión en cada canción, empezó a fallarle físicamente. Sufrió un infarto que logró superar, del que se recuperó, pero la salud, una vez que empieza a quebrarse a esa edad y de esa manera, rara vez vuelve a ser la misma. El cuerpo empieza a avisar de que el tiempo se acorta. Y aquí hay un detalle estremecedor que cuentan quienes la conocieron. Lola, en sus últimos tiempos, presintió su final. Tuvo esa intuición que a veces tienen las personas cuando la vida se les empieza a apagar, esa especie de certeza serena de que el tiempo se acaba. Días antes de morir, según las crónicas, Lola habló con sus seres más cercanos y les dijo, con calma, ¿dónde quería ser enterrada? En el Rosario, Sinaloa, su pueblo natal, el pueblo de donde había salido siendo una muchacha que estudiaba para secretaria. Quería volver a casa para el descanso final. Después de haber recorrido el mundo entero, después de haber cantado en los palacios más lujosos, después de haber sido aplaudida por reyes y presidentes, lo que su corazón pedía para el final era lo más sencillo de todo: volver a la tierra humilde, donde había nacido, a su pueblo, a los suyos. Dejó sus deseos dichos, claros, como quien sabe que el tiempo se le acaba y quiere dejar todo en orden, sin cargas para los que se quedan. Es como si aquella voz que tantas veces había cantado a la muerte, al adiós y al desamor, reconociera por fin con serenidad que la suya propia estaba cerca, tocando a la puerta. Hay quien dice que los grandes artistas presienten su final, que de tanto cantarle a la vida y a la muerte acaban por intuir cuándo les toca a ellos. No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que Lola dejó dicho dónde quería descansar y que el destino le concedió ese último deseo apenas unos días después. Como si la vida, que tanto le había negado en el amor, le concediera al menos morir sabiendo a dónde iría a parar y le diera el consuelo de volver a casa. El 24 de marzo de 1996 llegó el final. Y llegó como tantas veces llega la muerte, sin aviso, en mitad de un momento de lo más cotidiano. Aquel día, Lola estaba en una escena de lo más normal y doméstica. La estaban peinando, su estilista arreglándole el cabello como tantas otras veces, y estaba comiendo con su hija María Elena a su lado, una tarde como cualquier otra. Sin dramatismo, sin grandes despedidas, y de repente Lola se desvaneció. Su corazón, después de tanto latir, después de tanto amar y tanto sufrir, después de tanto cantarle a la vida, simplemente no pudo más. La causa de la muerte, según los partes médicos, fue una tromboembolía pulmonar, sumada a las complicaciones de su corazón ya debilitado y a un infarto. Tenía 64 años. Apenas 15 días antes había cumplido los 64. La voz más grande de México se apagaba en una tarde de marzo, en una escena doméstica, rodeada apenas de su hija y su estilista. Sin escenario,
sin aplausos, sin público, solo una mujer, su hija, y el silencio repentino de una voz que se apagaba para siempre. México entero la lloró. La noticia corrió como un golpe por todo el país. Se había ido Lola la Grande, se había ido la voz de México. Su cuerpo fue trasladado a El Rosario, Sinaloa, su pueblo, tal como ella había pedido en sus últimos días, y allí se le despidió con honores casi de realeza, como a una reina, que es lo que era el pueblo entero y gente venida de todo México, salió a recibir a su hija más ilustre, a la muchacha que se había ido un día a buscar una oportunidad y había vuelto, décadas después, convertida en leyenda eterna. Fue un funeral multitudinario, lleno de lágrimas, de música, de gratitud. Frente a la iglesia de su pueblo, se levantó después una estatua en su honor. Hay otra en Mazatlán, y hay otra más en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, el corazón del mariachi, donde Lola reina para siempre convertida en bronce, vigilando eternamente el lugar donde nace y muere la música mexicana. La muchacha de Sinaloa volvió a casa para quedarse, convertida en piedra, en estatua y en memoria imborrable. Pero aquí, justo aquí, donde la historia debería terminar en paz, con la reina descansando por fin en la tierra que la vio nacer, es donde empieza el capítulo más doloroso de todos, porque la muerte de Lola no trajo paz a su familia, trajo guerra, una guerra larga y triste por su herencia. ¿Recuerdas a José Quintín, el hijo que Lola adoptó con tanto amor, por el que peleó una batalla legal en vida y que no llegó a cerrar del todo? Pues esa batalla no terminó con la muerte de Lola. Al contrario, se reavivó con más fuerza que nunca, porque ahora ya no estaba ella para defenderlo, para poner orden, para recordarle a todos que ese muchacho era su hijo tanto como su hija de sangre, porque al morir Lola, quedaron sus dos herederos, María Elena, la hija biológica, la sangre, y José Quintín, el hijo adoptivo, el hijo del corazón. Y entre ellos, según las crónicas que se hicieron públicas con los años, surgió el conflicto que Lola más habría temido en este mundo. Aquí el archivo tiene que ser muy cuidadoso, porque hablamos de personas vivas y de un dolor familiar real. Así que solo voy a contar lo que es público y ha sido documentado por la prensa, sin tomar partido por nadie, sin señalar culpables, sin juzgar a quien no me corresponde juzgar. Que quede claro, ni tú ni yo estuvimos dentro de esa familia. No conocemos sus razones, sus dolores, sus motivos, solo contamos lo que se hizo público. Y lo que se hizo público, según las versiones que han trascendido a lo largo de los años, es que la herencia de Lola Beltrán se convirtió en objeto de disputa entre sus dos hijos. La fortuna que Lola había construido con décadas de trabajo incansable, sus propiedades, sus regalías, los derechos de su enorme obra musical, todo ese legado que ella levantó, nota a nota, quedó en el aire, en pleito, convertido en motivo de pelea en lugar de en herencia de paz. Y el punto más doloroso de todos, el que de verdad parte el alma, fue este: el reconocimiento legal de José Quintín como hijo de Lola. Esa batalla que ella no había podido cerrar en vida, se alargó muchísimo más allá de su muerte. Según se ha contado públicamente, aunque Lola murió en 1996, José Quintín no habría sido reconocido legalmente como su hijo hasta unos 11 años después. 11 años.
Detente en ese número, más de una década de pleitos, de juzgados, de abogados, de papeles, para que la ley reconociera por fin lo que el corazón de Lola había decidido en vida con toda claridad, que ese muchacho era su hijo, ni más ni menos que su hija de sangre. 11 años para confirmar legalmente un amor que Lola había dejado clarísimo mientras vivía. 11 años en los que ese hijo del corazón tuvo que pelear para que le reconocieran lo que su madre ya le había dado. Un lugar en la familia, un apellido, una herencia, una pertenencia. Piensa en lo que eso significa, en la tristeza enorme que hay detrás de ese dato frío de 11 años. Lola Beltrán había adoptado a José Quintín por puro amor, sin necesitarlo, por la grandeza de su corazón. Había peleado por él en vida con todas sus fuerzas, hasta quedarse sin tiempo. Su último deseo como madre, no hace falta ser adivino para saberlo, habría sido que sus 2 hijos estuvieran en paz, que se cuidaran el uno al otro, que se quisieran como hermanos, que se repartieran lo suyo sin rencores ni pleitos, que su familia siguiera siendo familia después de ella. En lugar de eso, lo que quedó tras su muerte fue una disputa larga y dolorosa. La mujer que tanto amó, la que adoptó a un niño que no era suyo solo por la generosidad inmensa de su corazón, terminó dejando, sin quererlo jamás, sin poder evitarlo, una familia enfrentada. Es quizá lo último que ella habría querido sobre esta tierra, y es lo que, según se ha contado, pasó. Y esa es la última y más cruel ironía de esta historia, la que cierra el círculo. Júntalo todo, pieza por pieza, y verás el dibujo completo de una vida. Lola le cantó al amor como nadie en la historia de México, y en su vida personal el amor de pareja la abandonó y vivió sola más de 30 años. Lola tuvo un corazón de madre tan grande que adoptó a un hijo sin necesitarlo, por pura bondad, y ese hermoso acto de amor terminó en una guerra legal que duró más que su propia capacidad de defenderlo. La reina, que daba consuelo a millones de personas con su voz, que secaba las lágrimas de todo un país, no pudo darse a sí misma ni el amor de pareja que cantaba, ni la paz familiar que tanto merecía para el final. El archivo no toma partido en quién tuvo la razón en aquellos pleitos. Eso les corresponde a ellos, a su conciencia y a la justicia, no a nosotros ni a nadie de fuera. Cada familia guarda sus razones y sus heridas, y nadie que mire desde afuera puede saber de verdad lo que pasó puertas adentro. El archivo solo subraya, con respeto y con pena, lo que las tumbas guardan, que detrás de la voz más grande de México había una mujer que ganó al mundo entero y en el amor perdió casi siempre, que cantó el desamor con tanta verdad porque lo conocía en carne propia, y que su última canción, la de su propia familia unida, fue la única que no pudo terminar de cantar, la que se quedó a medias, rota, sonando en falso sobre su tumba todavía fresca. Y hay algo más en todo esto, algo que va más allá de Lola y que quizá explica por qué su historia nos toca tanto. Porque lo que le pasó a su familia tras su muerte, esa guerra por la herencia, ese hermano contra hermano, no es exclusivo de los famosos. Pasa en familias de todo el mundo, todos los días. Pasa cuando muere una madre o un padre. Y en lugar de unir a los hijos en el dolor, la herencia los enfrenta. El dinero, las propiedades, los papeles, sacan a veces lo peor de las personas,
justo en el momento en que más se necesitarían las unas a las otras. Lola, que tenía mucho que repartir, dejó sin querer ese veneno entre sus hijos, pero el veneno no era el dinero. El veneno fue dejar que el dinero pesara más que el amor que ella les había dado a los dos. Y esa es una advertencia para todos nosotros, tengamos mucho o tengamos poco. Y aquí quiero que pares un momento y me dejes tu opinión en los comentarios, porque esto me interesa de verdad y sé que a ti también te toca de cerca. Dime, ¿has visto tú alguna vez cómo una herencia rompe una familia que parecía unida? ¿Crees que el dinero saca lo peor de las personas o solo destapa lo que ya estaba ahí escondido? Escríbeme tu historia, tu opinión, lo que sientas allá abajo en los comentarios. Te leo todos, de verdad, y esta comunidad necesita escucharse. Y si piensas que el amor de una madre debería estar siempre por encima de cualquier pleito de dinero, dale me gusta a este video para que lo vea más gente. Que sea como un homenaje a Lola y a todas las madres que dieron todo por sus hijos. Al final, cuando la última nota se apaga y el último aplauso se desvanece, queda la pregunta de siempre: ¿quién fue de verdad Lola Beltrán? Fue una muchacha pobre del Rosario, Sinaloa, que estudiaba para secretaria y que se atrevió a entrar a pedir una oportunidad donde otros solo se quedaban mirando la puerta. Fue la voz que dignificó la canción mexicana, la primera de su género en pisar el Palacio de Bellas Artes, la que rompió el muro entre la música del pueblo y la alta cultura. Fue la mujer que cantó ante De Gaulle, ante Kennedy, ante los reyes de España, llevando la música de su pueblo a los salones más altos del mundo. Fue la voz de México, la que acompañó la vida de millones de personas, la que le prestó su garganta a un país entero para llorar, para celebrar, para recordar. Fue Lola la Grande, y se ganó cada letra de ese nombre, nota a nota, década a década, pero también fue una mujer de carne y hueso, con un corazón que sufría como el de cualquiera, una mujer que amó a un torero y lo perdió, y que después de aquel amor roto pasó más de 30 años sola, sin volver a casarse, sin volver a amar a la vista de nadie. Una mujer que le cantó al desamor a todo un país porque quizá era la mayor experta en desamor que ese país tenía, porque cada canción triste que interpretaba la había vivido primero en su propia piel. Una madre que adoptó a un hijo por puro amor, sin necesitarlo, y que tuvo que pelear por él en los juzgados hasta quedarse sin tiempo. Y una mujer cuya familia, al morir ella, se rompió en una guerra de herencia que, según se ha contado, mantuvo a su hijo del corazón sin apellido legal durante más de una década. ¿Te acuerdas del nombre que te pedí guardar al principio? José Quintín, el hijo que Lola adoptó por amor y por el que peleó hasta el final, incluso sabiendo que se le acababa el tiempo. Ese nombre resume toda esta historia, porque Lola Beltrán le puso voz al amor de todo un país, llenó de música y de consuelo millones de vidas, pero las batallas más duras de su propia vida fueron, todas, batallas de amor. El amor de pareja que la abandonó, y el amor de madre por el que tuvo que luchar incluso desde la tumba, sin poder estar ya para defenderlo. Y quizá ahí está la verdad más honda de su historia, que la vida le dio a Lola la voz más grande del mundo, pero le racionó el amor con cuentagotas, como si hubiera un precio que pagar por tanta gloria, que pudo conquistar imperios con una sola canción, llenar plazas y palacios, pero no pudo conservar a su lado al hombre que amó, ni dejar a su familia en paz para el día en que ya no estuviera.
que el mundo entero la aplaudió de pie, una y otra vez, durante más de 40 años. Pero por las noches, en su casa, cuando se apagaban las luces y se iba el último invitado, era una mujer sola, que conocía el desamor tan bien, tan de cerca, que podía cantarlo hasta hacer llorar a las piedras. Cantaba verdad, por eso nos llegaba tan adentro, porque no era teatro, era su vida. Hay una enseñanza en esta vida que vale la pena llevarse, sobre todo para los que ya hemos vivido bastante y sabemos lo que de verdad importa. Lola Beltrán lo tuvo todo: fama mundial, una voz irrepetible que no se ha vuelto a dar, el cariño de millones, estatuas, honores, el aplauso de reyes y presidentes, y aún así, si le hubieras preguntado qué habría dado por un amor que durara, por una familia unida, por una vejez acompañada y en paz, quizá lo habría dado todo. Todos los discos, todos los aplausos, todos los escenarios del mundo, porque al final de la vida, cuando uno mira hacia atrás desde el último tramo del camino, lo que de verdad pesa en la balanza no son los aplausos, ni los escenarios, ni los honores, sino la gente que tuvimos al lado y el amor que dimos y que recibimos. Lola tuvo de sobra lo primero y le faltó lo segundo, y por eso, con toda su grandeza, su historia es también una de las más tristes que guarda este archivo. Abraza hoy a los tuyos, cuida a tu familia, llama a quien quieres antes de que sea tarde. No dejes que el orgullo, ni el dinero, ni los rencores rompan lo que el cariño construyó con tanto esfuerzo, porque la fama pasa, los aplausos se apagan en cuanto cae el telón, las estatuas se llenan de polvo, pero una familia rota es una herida que ni el tiempo cura del todo. Lola nos dejó las canciones más hermosas sobre el amor que se pierde. Ojalá que su historia, además de su música, nos deje también esa lección. Que el amor, mientras lo tengamos cerca, hay que cuidarlo con las dos manos, porque es lo único que de verdad nos llevamos. Descanse en paz María Lucila Beltrán Ruiz, Lola Beltrán, Lola la Grande, la muchacha del Rosario que conquistó al mundo con su voz y que cantó el desamor porque lo conocía mejor que nadie en esta tierra, la reina que le dio su voz a México y que a cambio recibió la gloria, pero no el amor que tanto cantaba. Que su música siga sonando para siempre, porque mientras alguien, en algún rincón del mundo, cante Cucurrucucú Paloma, Lola seguirá viva y su voz seguirá consolando corazones rotos, mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Si llegaste hasta aquí, eres de los que de verdad aman nuestra música y nuestras leyendas, de los que tienen el corazón en su sitio, y por eso te pido 3 cosas, las 3 importantísimas para que este canal siga vivo y para que la memoria de Lola siga llegando a más gente. La primera, cuéntame en los comentarios cuál es la canción de Lola Beltrán que más te llega al corazón, esa con la que se te pone la piel de gallina o se te escapa una lágrima. Léeme, porque me encanta leer a esta comunidad y respondo todo lo que puedo. La segunda, dale me gusta a este video, ahora, antes de que se te olvide, porque cada me gusta es un empujón para que YouTube le muestre la historia de Lola a miles de personas más que la recuerdan con cariño. Y la tercera, suscríbete al canal y activa la campanita si todavía no lo has hecho, para que no te pierdas el próximo expediente. Esos 3 gestos tuyos, el comentario, el me gusta y la suscripción, no te cuestan nada, pero para este canal lo son todo. Y comparte el video con alguien de tu familia que creció escuchando la voz de Lola,
le vas a alegrar el día y le vas a remover el corazón, te lo aseguro. Y antes de irme, te dejo el siguiente expediente. Porque si hoy hablamos de la reina de la canción mexicana, de la voz que se quedó en casa, en su tierra, en lo más nuestro, en el próximo vamos a cruzar la frontera para abrir una tumba muy distinta y igual de trágica, la tumba de una mujer que fue la primera mexicana en conquistar Hollywood, una belleza explosiva a la que llamaron la dinamita mexicana, una mujer que enamoró a las estrellas más grandes del cine mundial, que brilló como nadie en la meca del cine, y cuyo final, a los apenas 36 años, sigue siendo uno de los más comentados y más tristes de toda la historia del espectáculo. Una mujer que lo tuvo todo en la cima de Hollywood y que, igual que Lola, descubrió que la fama no cura la soledad del corazón. Su nombre lo dejo para el próximo expediente. Activa la campanita para no perdértelo, porque te aseguro que su historia te va a estremecer. Las tumbas guardan, nosotros revelamos.